Buenos días, mi nombre es Axel Dávila. Yo soy Sergio García y bienvenidos a Hechos COVID. El día de hoy visitaremos 3 estados de la República con el fin de conocer el panorama del COVID en estos estados después del primer año de pandemia. Comenzaremos con el estado de Chiapas, así que nos enlazaremos con nuestro compañero Nasif Tamés. Adelante, Nasif. Hola, ¿qué tal? Sergio y Axel. Me encuentro en el municipio de Acapetagua, en el estado de Chiapas, en donde el panorama de COVID-19 no se ve tan alarmante en comparación con otros estados de la República Mexicana. Pues desde que se declaró el estado de pandemia en el país, de 5.543.828 habitantes, únicamente se han presentado 7.639 casos positivos de COVID-19. Esto nos dice que la probabilidad de que una persona contraiga COVID en el estado de Chiapas es del 0.13%. Aunado a esto, de los 114 municipios que presentaron casos positivos de COVID-19, se obtuvo una media de 67 personas. Esto quiere decir que si en un municipio hay 30.000 habitantes, se contagiarán únicamente 67 personas en promedio. Por otra parte, la mediana obtenida en este análisis fue de 10 personas. Esto quiere decir que de los 114 municipios que presentan contagios, 57 presentaron solamente 10 casos o menos de COVID. La estadística también nos arroja una moda de 1. Entonces, el número de contagios que se repite con mayor frecuencia por cada municipio es de una persona. Esto se comprueba al analizar la siguiente tabla, en donde podemos ver que 14 municipios del estado de Chiapas han presentado un único contagio de COVID durante toda la pandemia. Como podemos observar, los índices de contagio son muy bajos y es por esta razón que el estado de Chiapas se ha mantenido en semáforo verde la mayoría del tiempo desde que comenzó la pandemia. Como consecuencia de esto, las medidas de seguridad contra el COVID-19 en el estado de Chiapas no son tan estrictas, permitiéndole a la gente incluso asistir a eventos sin el uso del cubrebocas. Hasta aquí mi reporte, compañeros. Regresamos con ustedes para continuar con las noticias del día de hoy. Muchas gracias, Nasif. Por lo visto, Chiapas es uno de los estados que no se ha visto tan afectado por esta pandemia. En lo que va de la pandemia, el estado de Chiapas fue de los primeros estados en pasar a semáforo verde y hasta ahora se ha mantenido así. A continuación nos enlazamos con nuestra compañera Alma Peña, que nos hablará un poco del estado de Hidalgo. Adelante, Alma. Muchas gracias, compañeros del estudio. Efectivamente, me encuentro aquí en el estado de Hidalgo, donde lamentablemente esta situación del COVID-19 en el presente año 2021 incrementaron los casos positivos, dado que en un inicio, cuando las autoridades indicaban que la cuarentena iniciaba, las personas no hicieron mucho caso a estas indicaciones, por lo que hasta el día de hoy las cifras se encuentran de esta manera. El estado de Hidalgo se divide en 84 municipios, contando con una población de 3.082.841 hidalguenses. Las cifras de contagio son de 37.082. Esto es aproximadamente un 1.2%, lo que nos dice la probabilidad de contagiarnos en este estado. Dándonos así que el promedio de contagios de los 84 municipios del estado de Hidalgo es de 441.452. La mediana nos dice que el 50% de los contagios en el estado es menor o igual a 123. Por lo tanto, tenemos que el número de casos positivos con más frecuencia en los municipios es de 19, siendo Guasalingo, Jacala de Ledesma, Pisaflores y Tlahuelipa. Por ahora, así son las cosas aquí en el estado de Hidalgo. Esperamos ir mejorando con el paso de las semanas para volver a nuestras actividades cotidianas. Me regreso al estudio con ustedes, compañeros Axel y Sergio. Muchas gracias, Alma. Al parecer, el estado de Hidalgo ha sido un estado en el que se ha mantenido al margen. Además es que es de uno de los estados que ha permanecido por más tiempo en semáforo amarillo. Y sus cifras de contagio han estado relativamente controlados y no ha habido algún rebrote de COVID. Muy bien. Finalmente vamos al estado de Querétaro con nuestra compañera Itzel Roldán. ¿Te escuchamos, Itzel? Hola, buenos días, Sergio, Axel y a todos los que nos observan. Saludos desde San Juan del Río, Querétaro. El día de hoy vengo a compartirles cómo se vive el COVID-19 en el estado de Querétaro.
Lastimosa y tristemente, la población no está acatando las medidas de seguridad correspondientes. Debido a esto, somos uno de los estados en situación más alarmantes de la República Mexicana, pues desde que comenzó esta epidemia de 2.368.467 habitantes, según la INEGI, se han ido incrementando los casos de manera exponencial hasta el día de hoy, con una aproximación de 61.770 casos positivos. Cabe destacar que solo son los registrados, lo cual nos indica que hay una probabilidad del 2.608% para contraer el virus. Aunado a esto, la media de los 18 municipios que dieron positivo en COVID es de 3.431 por municipio, lo que nos dice que alrededor de 3.431 personas se contagian por día. Por otro lado, la mediana de estos contagios es de 425, lo cual nos dice que de los 18 municipios, 9 de ellos presentaron 425 casos o menos de COVID, noticia un poco más alentadora en comparación a lo antes mencionado. El análisis estadístico elaborado previamente no nos arrojó ninguna moda, entonces no podemos decir cuál es el número de contagios más frecuente. Sin embargo, la media geométrica nos indicó un valor de 544.81 y la media armónica un valor de 232.087, lo cual nos dice que hay una tasa de incremento exponencial en los casos positivos de COVID. Si hablamos del coeficiente de asimetría, nos encontramos con la sorpresa de que la mayor concentración de valores se ubican a la izquierda de la media de contagios, dentro de la campana, y esto nos indica que tenemos una asimetría positiva, es decir, la mayoría de contagios por municipio en Querétaro se encuentran por debajo de la media. Respecto a la varianza, sabemos que es la variabilidad de cada uno de los datos respecto a la media, y se obtuvo un valor de 106.988.201.05, pese a que es necesaria para calcular otros rubros. Para este caso solo se puede interpretar como las diferencias de contagio entre cada uno de los municipios. Y hablando de la desviación estándar, nos indica qué tan dispersos se encuentran los datos con respecto a la media, con un valor de 10.343.51. Y por último, los cuartiles, que son los intervalos ordenados que nos ayudan a evaluar la dispersión de datos. Esto nos reporta: el 25% de los municipios registraron 165 o menos casos positivos, el 50% 425 o menos casos, el 75% 1206 o menos casos, y el rango, lo cual nos representa el intervalo entre el valor más alto y el más bajo de contagios, nos arroja un valor de 44.474. Sin más por el momento, se invita a todos a seguir todas las medidas sanitarias para que lo más pronto posible nos vayamos incorporando a nuestras actividades cotidianas. Regresamos al estudio. Muchas gracias, Itzel. Desgraciadamente, la cifra media de contagios en Querétaro ha sido mucho más alta a comparación con los otros dos estados que hemos analizado el día de hoy. De hecho, el viernes 9 de este mes, Querétaro pasó por primera vez a semáforo amarillo. Esperemos que muy pronto podamos ver el mapa completamente en verde y poder regresar a la normalidad. Bueno, con este último reportaje terminamos con la transmisión de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en la transmisión del día de hoy de Hechos COVID. Hasta la próxima y buen día.